Para el ítem 4.3.2.2, métodos de autenticación mediante clave compartida, entonces vamos a estar analizando cuáles son esas tres técnicas de autenticación mediante la clave compartida. Por ejemplo, tenemos lo que corresponde a web, lo que corresponde a WAP y lo que corresponde a 802.11 y WAP 2. Bien, la traducción al español de web es privacidad equiparable a las redes cableadas, denominado web. Vemos de que esta es la especificación original de 802.11, la cual fue diseñada para proporcionar una privacidad similar a la de conectarse a una red mediante una conexión por cable. Recuerden de que por la teoría que hemos visto, una conexión por cable es mucho más segura que la inalámbrica, porque para poder acceder hacia los recursos de una red cableada debemos de estar dentro de ellas o conectadas hacia ese cableado estructurado que nos permite esa comunicación. Entonces, por eso se dice que es algo similar a lo que se hace con las redes cableadas. Vemos de que los datos se protegen mediante el método de cifrado RC4, es el que tenemos aquí, con una clave estática. Vemos que, sin embargo, la clave nunca cambia al intercambiar paquetes, por lo que es muy fácil de descifrar. Aparece el acceso protegido Wi-Fi, denominado WAP. Vemos de que este es un estándar de Wi-Fi Alliance, recuerden esa entidad que usa web, pero protege los datos con un algoritmo de cifrado de protocolo de integridad de clave temporal llamado TKIP, es el que tenemos aquí, y es mucho más seguro. TKIP cambia la clave para cada paquete, lo que lo hace más seguro. En este caso sería mucho más difícil descifrar. Y por último tenemos el IEEE 802.11i o WAP 2, el cual es un estándar del sector para proteger las redes inalámbricas. Vemos de que la versión de Wi-Fi Alliance se denomina WAP 2, es lo que tenemos aquí. Vemos de que tanto 802.11 y como WAP 2 usa el estándar de cifrado AES, que en la actualidad se considera que AES es el protocolo de cifrado más seguro. Entonces ya hemos visto estos métodos, hablemos un poco de los descifrados. Vemos de que actualmente no se recomienda que utilicemos web, puesto que se comprobó que estas claves compartidas presentan errores y por lo tanto no se deben usar nunca. Para contrarrestar la debilidad de las claves de web compartidas, el primer enfoque de las empresas fue probar técnicas como el ocultamiento del SSID, que ya lo estuvimos analizando, y el filtrado de direcciones MAC. Después de esto, de descubrir todas estas debilidades, aparece WAP. La idea es hacer un protocolo más seguro de cifrado. Para esto, algunos proveedores como Cisco, esta marca en la cual nos presenta esta academia, se vieron expuestos y desarrollaron juntos con otras entidades sus propios sistemas, y al mismo tiempo ayudaron a la evolución del estándar 802.11i, y en el camino hacia este estándar se creó el algoritmo de cifrado TKIP y se unió al método de seguridad WAP de de Wi-Fi Alliance. Entonces vemos de que este proveedor, como lo es Cisco, también aportó para el desarrollo de TKIP. Vemos que las redes inalámbricas modernas siempre deben usar el estándar 802.11i WAP 2. Vemos de que esta es la versión Wi-Fi de 802.11i, y por lo tanto los términos de WAP 2 y 802.11i se suelen usar de manera indistinta. También vemos que desde 2006 cualquier dispositivo que tenga el logo Wi-Fi Certificator tiene la certificación WAP 2. Entonces lo que vamos a estar utilizando ahora, e inclusive en el packet tracer que vamos a ver
Y en la actualidad, si tienen uno de estos routers domésticos en su casa, deben habilitar WAP2. Bien, aquí vamos a ver un resumen de los tres tipos de método de autenticación mediante la clave compartida. Tenemos el método de autenticación web, tenemos el WAP y tenemos el WAP2. El tipo de cifrado que utilizan, la integridad del mensaje y la seguridad, si es débil, fuerte o si es más seguro. Para el ítem 4.3.2.3 métodos de cifrado, entonces hablemos un poco de aquellos algoritmos o aquellos métodos que utilizan estos estándares para hacer más seguro lo correspondiente a la transmisión de datos vía inalámbrica. Vemos de que el cifrado se usa para proteger datos y si un intruso captura datos cifrados no podrá descifrarlos durante un periodo razonable. El estándar IEEE 802.11i y los estándares WAP y WAP2 de Alliance, de Wi-Fi Alliance, usan los siguientes protocolos de cifrado. Tenemos el protocolo de integridad de clave compartida temporal, TKIP, el cual es un método de cifrado que usa WAP, provee apoyo para equipos WLANs heredados que atienden las fallas originales asociadas con el método de encriptación web 802.11. Vemos de que este cifra el contenido de capa 2 mediante TKIP y realiza una comprobación de integridad de los mensajes MIC en el paquete cifrado para asegurar que no se altere dicho mensaje. Y también tenemos el estándar de cifrado avanzado, o sea AES, el cual es un método de cifrado que usa WAP2. Es el método preferido, ya que alinea con el estándar del sector IEEE 802.11i y este realiza las mismas funciones de TKIP, pero es un método de cifrado más seguro. Usa el protocolo Counter More Cipher Block, también Shady Mentioned Authentication Code Protocol, denominado CCMP, que permite que los hosts de destino reconozcan si se alteraron los bits de cifrado y no cifrados. Entonces hay una nota que nos da Cisco, nos dice que siempre que sea posible elijamos WAP2 con AES. Entonces eso es lo que vamos a hacer cuando estemos en ese packet tracer. Para el ítem 4.3.2.4, autenticación de un usuario doméstico. Entonces prácticamente aquí nos muestra la configuración de un dispositivo de Cisco, el Lindsay EA6500. Cuando configuremos la seguridad, aquí en esta parte que dice Security Mode, es donde nos permite establecer cuál es el método de encriptación que quiero utilizar. Entonces la recomendación es siempre que se pueda utilizar WAP2, pero ahora vemos que existen dos variantes. Por ejemplo, tenemos WAP2 Personal y tenemos WAP2 Enterprise. Entonces vemos de que el personal fue diseñada para las redes domésticas o de oficinas pequeñas. Los usuarios se autentican mediante una clave precompartida denominada PSK y los clientes inalámbricos se autentican con el AP mediante una contraseña previamente compartida. Es lo que hemos hecho hasta ahora en nuestras casas. Si ya tenemos internet donde el proveedor nos da un modem y nosotros nos conectamos a él por medio inalámbrico, debemos de decirle cuál es la contraseña. Esto es lo que se hace con el personal. Y con el Enterprise, o sea empresarial, vemos de que esta fue diseñada para redes empresariales, pero requiere de un servidor de servicio de autenticación remota telefónica de usuarios denominado Radius. Yo creo que más de uno ya sabe, o por lo menos conoce el concepto de este servidor. Es una autenticación donde se guardan todas las credenciales y le quitamos toda esa responsabilidad al router que maneje esa clave, sino que si se requiere alguna autenticación lo haga directo con ese servidor. Bien, nos habla un poco más sobre esto de servidor Radius.
vemos de que si bien su configuración es mucho más complicada, proporciona mucha seguridad adicional. Se debe autenticar el dispositivo y a continuación se deben autenticar los usuarios mediante el estándar 802.1x, que usa el protocolo de autenticación extensible EAP. Entonces no es más que saber que existen, y si en sus empresas o en sus campus hay un servidor Radius, pueden investigar la configuración, toda esta parte para que sea algo más seguro. Para el punto 4.3.2.5, autenticación en la empresa, entonces aquí nos da una pequeña introducción de los datos específicos del servidor Radius, que también nos los permite configurar en este equipo. Vemos de que en las redes que tienen requisitos de seguridad más estrictos se requiere una autenticación a un inicio de sesión adicionales para otorgar acceso hacia esos clientes inalámbricos. Estas opciones del modo de seguridad Enterprise requieren un servidor Radius con autenticación, autorización y contabilidad, lo que denominamos AAA. Entonces vamos a ir a la parte donde, si escogemos la parte de Web Enterprise, entonces nos va a aparecer una serie de campos adicionales, donde en este caso aquí dice Radius Server. Hay que indicarle cuál es la dirección IP de ese servidor Radius en nuestra red. Aparece el número de puertos UDP. Aquí es el que tenemos Radius Port. Vemos de que estos números de puertos UDP asignados oficialmente son el 1812 para la autenticación Radius, 1813 para la contabilidad Radius. Entonces esto funciona también mediante los números de puerto UDP 1645 y 1646. Hay que tener presente estos números de puerto. Tenemos otro campo que es la clave compartida, el cual se usa para autenticar el AP con el servidor Radius. Es el que tenemos acá. Vemos de que esta no es un parámetro que se debe configurar en una STA, solo se requiere para el AP pueda autenticarse con ese servidor Radius. Para el ítem 4.3.2.6, actividad, identificar las características de autenticación de WLANs. Entonces, una vez más Cisco nos coloca a prueba con este tipo de procedimientos, donde nosotros debemos elegir cuál es la mejor opción, seleccionar lo correspondiente, en este caso a las características de autenticación de WLANs. Para el punto 4.4, configuración de LAN inalámbricas, se desglosa el punto 4.4.1, configuración de un router inalámbrico, y el ítem 4.4.1.1, configuración de un router inalámbrico. Entonces, hasta ahora se nos va a quitar un poco el sueño, se nos va a quitar un poco el aburrimiento de tanta teoría que hemos visto, para saber qué es lo que debemos hacer en materia de configuración de un router doméstico inalámbrico, porque en realidad lo que vamos a hacer es un router casero de la línea Linksys. Entonces vamos a ver algunos parámetros o algunas características que debemos de tener presente, o lo más esencial cuando configuremos lo más básico de la administración de ese router inalámbrico. Primero vamos a configurar el nombre de la red o el SSID. Vemos que este es el nombre con el que se va a identificar en el espectro electromagnético. Tenemos una contraseña de red si se requiere. Vemos de que si el sistema lo solicita, esta es la contraseña requerida para asociarse y poder acceder a ese SSID. La contraseña del router, esta es una contraseña de administración del router que equivale a lo que sería un enable secret en el modo de ese privilegiado. Entonces estas dos contraseñas son muy diferentes, no se me confundan. Esta es la contraseña para yo acceder hacia esta red y esta es la contraseña de administración. Por ejemplo, si el router, ellos por defecto vienen habilitados con DHCP,
Entonces, a lo que yo me conecte a ellos, me van a entregar un direccionamiento privado. Ahora, yo tengo que irme a mi equipo. Si no me sé cuál es la dirección IP de ese router, entonces con el comando ipconfig, él me va a mostrar quién es mi gateway. Entonces, esa es la dirección IP de ese router inalámbrico. Me voy a un navegador y coloco esa misma dirección IP. Un ejemplo: 192.168.1.1, le doy enter y obviamente él me va a mostrar un cuadro de diálogo donde nos piden usuario y contraseña. Ahora, por defecto hay unos, si es Cisco, creo que es admin o es admin y la contraseña es, o no lleva contraseña, admin, y le damos enter y ya él nos habilita. Ahora, para yo cambiar eso, tengo que utilizar la contraseña de router de administración para que cualquier usuario que por lo menos sepa configurar un router de estos no entre libremente a mi red y me cambie cualquier política o me agregue ACLs, en fin, toda esta parte. Tenemos el nombre del SSID de la red para invitados y nos dicen que por motivos de seguridad se pueden aislar a los invitados con un SSID diferente. La contraseña de red para invitados, bueno, esto ya lo sabemos. Tenemos el nombre de usuario Linksys Smart Wi-Fi. Vemos de que cuentas de internet requeridas para acceder al router de manera remota a través de internet. Entonces, eso es si le habilitamos un acceso de forma remota. Y por último, la contraseña del Linksys Smart Wi-Fi. Entonces, esta es una contraseña para la habilitación remota. Aquí vamos a ver la configuración de ese router inalámbrico, un Linksys EA6500. Vamos a tratar de pasar esto muy rápido porque en realidad, como les dije, nos quedaría como muy difícil primero conseguir uno de estos equipos y segundo, si ya ustedes por lo menos tienen un Linksys normal, vamos a ver las diferentes series en el Packet Tracer. No van a tener que comprar uno específicamente para hacer este laboratorio, ¿no? Ese es en caso tal de que alguno de estos estudiantes que van a este video lo tenga, lo puedan hacer. Si no, hay otros equipos ya sea más robustos o una gama más baja de estos Linksys EA6500, pero la configuración es la misma. Obviamente estos traen qué sé yo, para trabajar con IPv6, para hacer otro filtrado, unos traen una DMZ, un puerto DMZ, en fin, son diferentes características y no se preocupen porque en los datasheets de estos equipos vienen cómo podemos configurarlo. Entonces, para el ítem 4.4.1.2, configuración e instalación iniciales del Linksys EA6500, entonces cuando nos conectamos, estos son los pasos. Ahí, bueno, aquí que lo conectemos a la corriente y cuando lo conectamos aquí a nuestro equipo portátil va a aparecer este setup y nos va diciendo por dónde vamos. Bueno, aquí nos pide que le coloquemos el nombre del SSID, la contraseña, la administración. No tenemos que hacer más nada sino rellenar estos cuadros. Aquí es, digamos, lo que hemos hecho hasta ahora. Aquí en Router Setting. Bueno, aquí le damos Continue. Y cómo accedemos hacia ese router con la configuración que ya le dimos. Esto es lo que hemos configurado hasta ahora. Y desde aquí, por ejemplo, si quiero ver cuál es esa lista de dispositivos, Device List, nos colocan aquí cuál es el test de velocidad, en fin, el almacenamiento en USB, toda esa parte, conectividad, troubleshooting, wireless security, en fin, todo lo correspondiente a las características que trae. Y miren que lo hacemos desde un navegador web. Ok, para el ítem 4.4.1.3, configuración de la página de inicio del Linksys Smart Wi-Fi.
Entonces analicemos primero lo que corresponde al Smart Wi-Fi Tools, que significa herramientas de Smart Wi-Fi. Esta es una sesión en los cuales podemos analizar quién está conectado actualmente a la red, crear una red separada para los invitados, configurar el control parental para proteger a sus hijos, en fin, todas estas propiedades que nos muestra esta serie de Linksys, la EA6500. También tenemos la parte de router setting, la cual es la configuración del router. Esta es una sesión para modificar la configuración de conectividad, la resolución de problemas, tecnologías inalámbricas y seguridad. Entonces lo que dije ahora es la traducción al español de las propiedades que nos trae en esta, como por ejemplo Connectivity, Troubleshooting, la parte de Wireless y Security. También tenemos la parte de los widgets de Smartware Wi-Fi, en la cual proporciona un resumen rápido de la sesión de Smart Wi-Fi Tools. Esta es la que tenemos aquí. Entonces son como unos reproductores, unos accesos más directos de lo que se realiza. Para el ítem 4.4.1.4 configuración de Smart Wi-Fi, entonces como les dije, aquí nos estamos centrando a un solo equipo, en este caso al Linksys AE6500. Ya le queda por parte de ustedes, si desean o si tienen un equipo de esto, bueno, mirar qué se puede hacer, cuáles son las diferentes pestañas, las siguientes características que presenta el equipo. Aquí nos dan una descripción muy básica de lo que se hace. En realidad propiamente este equipo no lo he manipulado, ¿no? He manejado con otras marcas el Linksys muy básica, bueno, por lo menos no muy básicas, sino muy antiguas, por así decirlo, pero en realidad lo que se busca es lo mismo. Entonces aquí encontramos la configuración de conectividad, cómo resolvemos problemas. Tenemos configuración inalámbrica, todos los parámetros que ya hemos visto, las configuraciones de seguridad, en fin, toda esta parte no nos vamos a detener mucho en esto, porque es algo como que cada persona que esté asociada a un equipo que él quiera configurar ya debe de leerse su datasheet y cuáles son las funciones. Para el ítem 4.4.1.5 herramientas de Smart Wi-Fi, entonces cuáles son esas listas de dispositivos que se encuentran conectados. Por lo que veo es, digamos, algo muy didáctico o algo muy gráfico, que por ejemplo nos dicen que este es un smartphone, nos puede decir cuál es el modelo, en fin, cuáles son los que están conectados. Toda esta parte. Acceso hacia los invitados, el control parental, como queremos ver lo correspondiente a proteger a los niños y a las integridades de la familia mediante la restricción de acceso hacia páginas web. Todo esto lo podemos hacer aquí. Tenemos también la media priorización, lo cual corresponde al ancho de banda para aplicaciones y dispositivos específicos. Entonces no es más que saber que existe y si tenemos un equipo de esto poderlo utilizar. Bueno, esta es la velocidad, esto ya lo sabemos, el almacenamiento USB. Veamos el ítem 4.4.1.6 realización de copias de seguridad de una configuración. Entonces, si por ejemplo queremos hacer un troubleshooting, una resolución de problemas de lo que se quiere, entonces aquí nos va a mostrar cuáles son esos dispositivos conectados, cuál es la MAC de esos dispositivos, en fin. Y también aquí en Diagnostic nos muestra para realizar una copia de seguridad. Entonces es una buena herramienta para tener todo lo que se configuró actualmente. En caso tal de que esto falle, solamente
en el peor de los casos que se dañe el equipo, comprar uno igual y subir toda la configuración que aquí teníamos. Bien, para el punto 4.4.2 configuración de clientes inalámbricos, vamos a analizar el ítem 4.4.2.1 conexión de clientes inalámbricos. Vemos que estos son dos videos que nos muestra Cisco, en la cual una vez que se configuró el AP o el router inalámbrico, se debe configurar la NIP inalámbrica en el cliente para permitir que se conecte a la WLAN. Esto es prácticamente lo que vamos a ver en ese packet tracer, y lo que, bueno, aquí es un ambiente muy real. Aquí en el packet tracer es un simulador, pero es prácticamente lo que se quiere demostrar. Para el ítem 4.4.2.2 packet tracer, configuración de acceso a una LAN inalámbrica, entonces vamos a ver por fin un packet tracer en este capítulo. Bien, entonces este es el punto .pk junto con nuestro packet tracer de configuración de acceso a una LAN inalámbrica. Un poco de la topología que vamos a estar utilizando: la tabla de asignación de direcciones, los objetivos en la parte 1, que es configurar un router inalámbrico; en la parte 2, configurar un cliente inalámbrico; y en la parte 3, verificar conectividad. Ok, entonces un poco de la situación, esto es lo que se va a hacer y un poco de teoría, así que por favor lean esa parte. En la parte 1, que es configurar un router inalámbrico, vamos al paso 1, que es conectar la interfaz de internet del WRS2 al S1. Es muy sencillo. Vamos a conectarlos al FA0/7 del S1. Entonces, ya como todos saben, vamos a utilizar una conexión de cable cruzado, perdón, de cable directo desde el puerto internet. Bueno, este puerto de internet en realidad es muy diferente a estos puertos que dicen Ethernet, porque se puede decir que este puerto es a nivel WAN y estos es puertos a nivel LAN. Si esperamos una conexión de nuestro proveedor de servicio, no lo conectemos en estos puertos. Estos son los 4 puertos del switch de ese equipo. Recuerden de que la idea es que son 3 equipos en uno, como lo es dispositivo de capa 3 a nivel de router, dispositivo de capa 2 con los 4 módulos switch, y vendría siendo un AP, o sea, un punto de acceso, un access point de forma inalámbrica. Entonces utilizamos el de internet y lo conectamos al puerto 7 de S1. Vamos a darle aquí Fast Forward Time para que todo este proceso sea más rápido. Ahora nos piden ingresar a WRS, que es el inalámbrico. Vamos a la parte de GUI, vamos a escoger Internet Connection Type y vamos a elegir que sea de forma estática las conexiones que le vamos a dar. Entonces, si vamos aquí y vemos que aquí le está esperando que nuestro proveedor de servicio, aquí en Automatic Configuration, nos entregue un direccionamiento de DHCP. Cuando estábamos en ese capítulo 10 del currículo número 2, si no estoy mal, de HCP, también escogimos cómo puede funcionar un router de forma automática si se recibe desde un proveedor de servicio, pero este no va a ser nuestro caso. En nuestro caso vamos a darle nuestra propia dirección IP en caso tal de que nuestro proveedor no las dé. Entonces eso es lo que vamos a estar digitando aquí. Vamos a configurar el direccionamiento IP según la tabla de direccionamiento, o sea, esta que tenemos aquí para nuestro WRS2. Esto es lo que vamos a estar configurando. Bien, entonces en IP vamos a colocar la 172.17.88.25, una máscara de 24,
y nuestro default gateway es 172.17.88.1. Bien, si nos dan el DNS lo colocamos. En este caso no nos dan ninguno, pero si debe de existir uno. Podemos colocar los 4 8 en la vida real, pero aquí no nos lo dan, no lo vamos a colocar. Eso es con el fin de no interferir con la puntuación que nos presenta el laboratorio. Bien, ahora vamos al paso 3, el cual es establecer la configuración de la red. Vamos a ir a la pestaña que nos dice Network Setup, donde dice Router IP, y vamos a colocar esta dirección IP. Ahora, esto es lo correspondiente a nuestra configuración de internet. Ahora vamos a la parte de la LAN, que sería la que dice Network Setup. Si alcanzan a ver, bueno, él aquí me está... Si yo lo quiero gestionar desde un principio, me tocaría a mí colocarme una dirección IP, porque no me está entregando DHCP, está disabled, o sea, está deshabilitado. Y por un puerto LAN, esos que dicen Ethernet 1, Ethernet 2, Ethernet 3 o Ethernet 4, hacerle digamos un ping a esta dirección IP, que es la que tiene configurado el router, y por medio de nuestro navegador web accederlo. Entonces eso es en esa forma. Ahora aquí la idea es cambiarle este direccionamiento a nivel LAN. Esto es lo que nosotros queremos que se trabaje. Entonces, según las recomendaciones que nos da el PDF, debemos configurarle la red 172.17.40.1. Ese va a ser la IP que le vamos a colocar a ese router con esta máscara de 24. Vamos a habilitar el servidor de DHCP y vamos a desplazarnos hacia la parte inferior de la página y vamos a hacer clic en Save Setting para poder guardar cambios. Bien, entonces vayamos aquí a la parte que dice Network Time Router IP. Vamos a colocar la que nos dicen 172.17.41. Dejamos la misma máscara, igual aquí nos da una opción de una máscara. Por ejemplo, este es de 30, esta viene siendo de 29, de 28, 27, 26, 25 y de 24. Bien, vamos a habilitar DHCP. Entonces él lo que hace aquí, bueno, aquí él no debe de cambiar porque por defecto está con esta 191.68.1.100, pero no se ha dado cuenta que mi red aquí cambió. Entonces él aquí va a entregar únicamente 50 IPs. Esto es, yo lo puedo configurar. Recuerden de que como una máscara de 24 puedo tener 254 hosts que se pueden utilizar. Entonces aquí va a entregar desde la 41 hasta, bueno, la 40.100. La 40.100, esto debe de cambiarlo él. Debe colocar esta red, la 40.100 hasta la 40.149. Entonces vamos a darle aquí en Save Setting. Vemos que automáticamente la cambió y va a entregar desde la 40.100 hasta la 40.149. Entonces, de todas maneras, cuando ya nos entregue DHCP vamos a verificar todo esto. En el paso 4, que es configurar el acceso a la seguridad inalámbrica, entonces vamos a ir a la parte de wireless y vamos a establecer el tipo de red. Vamos a escoger wireless N only y vamos a cambiar ese SSID que viene por defecto por default y le vamos a colocar WRS-LAN. Listo, entonces vamos aquí a la parte de wireless. Aquí, bueno, este es el SSID, hay que colocarle WRS-LAN, si no estoy mal. Sí, -LAN. Y aquí el tipo de, vamos a colocar el wireless N only. Es el que nos está diciendo.
vamos a deshabilitar el SSID broadcast, o sea que él no va a estar emitiendo o enviando broadcast en la red para ver quién se puede asociar. Bueno, vamos a deshabilitarlo, vamos a utilizar WAP2 personal y vamos a configurar la contraseña como Cisco 123. Aquí en Wireless Security vamos a escoger WAP2 personal y le vamos a colocar Cisco 123. Listo, entonces le damos aquí en Save Setting. Bueno, aquí no guardamos. Aquí es WRS-LAN. Aquí es Disable. Y aquí es WG. Entonces ahí ya guardamos. Y aquí también ya guardamos. Ok. Ahora la parte 2, la cual es configurar la configuración de un cliente inalámbrico. Vamos a ir ahora a la PC3. Vamos a la parte de Stock, luego a PC Wireless. En la ficha de Profiles le vamos a dar New y Wireless Access. Vamos a hacer todo eso paso a paso. Vamos al PC. En Desktop le vamos PC Wireless. Le vamos aquí en Profiles, New. Y aquí vamos a ver que nos dice que debemos ingresar el nombre Wireless Access. Vamos a darle OK. Ese va a ser nuestro nuevo perfil. Luego vamos a ir a configuraciones avanzadas. Vamos a escoger el SSID. Aquí, bueno, aquí es modo de infraestructura. Aquí WRS LAN, le damos en Nets. Aquí que lo tenga de forma automática. Aquí es WAP2 personal y aquí es Cisco 123. Listo, este es un poco de lo que se configuró y le vamos a dar Save. Bien. Bueno, aquí es prácticamente, omitimos ya todos estos pasos. WAP2, luego la contraseña y ahora le vamos a decir que conecta a la red. Entonces aquí nos dice que está en modo infraestructura y ya se ha tenido conexión hacia un access point. Lo vemos aquí reflejado con estas líneas intermedias, o sea que ya tenemos conexión. Veamos cuál IP nos está entregando. Nos debe entregar por lo menos la 100, si no estoy mal. Bueno, nos entregó la 101. 172.17.40.101 que habíamos configurado el pool, recuerden, desde la 40.100 hasta la 41.49. Ok, ya esto lo demás es probar los indicadores, la intensidad de la señal, todo eso es lo que nos aparece en el PROM. Verificar conectividad. Entonces veamos un paso a paso. Vamos a hacerle pin. Obviamente esto lo podemos omitir, por lo que si llegamos a nuestro router o nuestro gateway, en este caso nos entregó DHCP, pero es para que ustedes lo vean. Vamos a ver si llegamos a las subinterfaces que están aquí. 172.17.10.1 pertenece a la VLAN 10. Vamos a acelerar aquí el proceso. Vemos que sí tenemos conexión, o sea que ese enrutamiento inter VLAN está funcionando. Vemos de que
esta pertenece a la VLAN 88 y nos estamos comunicando con uno de la VLAN 10. Entonces, de esta forma podemos configurar esos access points inalámbricos, y la idea es que nos conectemos y tengamos los mejores beneficios que nos puede presentar una LAN cableada, pero lo hacemos a través de este medio inalámbrico. Para el ítem 4.4.2.3, práctica de laboratorio, configuración de un cliente y un router inalámbricos. Entonces, prácticamente lo que vamos a ver es un paso a paso. Aquí tenemos el PDF de cómo se debe configurar estos equipos. La idea es que se tenga uno de la serie EA, como nos dice aquí, para realizar esta configuración. Digamos que es un complemento, o de forma más visual lograr ver qué es lo que se va a configurar de las diapositivas que estuvimos viendo muy rápidamente. Y como les dije, aquí por lo menos necesitamos un modem, un DSL, que nos lo dé nuestro proveedor de servicio. Un equipo de estos, no sé si ustedes lo tengan en realidad, o en sus academias, en sus campus lo tengan, y darle acceso a internet. En realidad este laboratorio es tan sencillo como tener esa conexión casera en nuestros hogares, en la cual nuestro proveedor nos llega hasta este punto. Bueno, si él nos provee esta parte, llegamos hasta este punto y nos conectamos, ya sea nuestros computadores de mesa o nuestros portátiles en nuestras casas, nuestros smartphones, tablet, PC, y tenemos acceso a internet. Entonces esto ya está aprobado y comprobado. Lo voy a pasar muy rápidamente, con el hecho de que siempre mostramos esos PDF, igual ustedes ya lo pueden descargar. Bien, entonces un poco de los objetivos en la parte 1, que es configurar parámetros básicos en un router Linksys serie EA. Parte 2, proteger la red inalámbrica. Parte 3, revisar las características adicionales en un router Linksys serie EA. Y parte 4, conectar un cable inalámbrico. Bueno, perdón, un cliente inalámbrico. Esto sería como que algo ilógico, un cable inalámbrico. Eso sí, hago la corrección. La información básica, hay que leer toda esta parte. Bueno, miren que nos enseñaron con un EA 6500 y ahora nos coloca un EA 4500. Entonces vemos que esto es un paso a paso de lo que se quiere. Esto no va a cambiar, siempre va a ser la misma. Si tenemos esa versión del firmware, esto va a ser lo mismo. En fin, todo lo que ya vimos en esas diapositivas, pero ahora ya lo pueden descargar por PDF. Aquí está la parte de wireless que nos interesa en este capítulo. En este caso escogieron un WAP 2. En fin, este es para las conexiones de 2.4 GB y esta para las redes de 5 GHz. Recuerden de que este opera con los dos estándares. Bien, en realidad es muy sencillo este tipo de configuraciones. Claro, si se sabe lo que se tiene que hacer, todo es sencillo si se sabe la teoría, lo que se tiene que hacer. Bueno, yo diría que este sería el resumen de todas esas diapositivas. Bueno, en este caso es de nuestro portátil. Vemos de que este es la conexión de área local, pero de forma alámbrica. Aquí la red inalámbrica se encuentra deshabilitado, le damos clic derecho a activar como está aquí y ya nos debe de aparecer. Este es el escaneo que yo les digo de todas esas redes. Por ejemplo, aquí tiene CCNA NEP, tiene Bluetooth 2, tiene otra red
Otra que dice, bueno, esta no alcanzo a leer, Julie, Wi-Fi Network, en fin. Todas esas son las redes que están en nuestro alrededor. Bueno, cuando le damos aquí Connect, él nos va a pedir una contraseña, que esta es la que debemos emitir, la configurada. Y después que estemos conectados nos debe salir este logotipo indicando que la conexión y la intensidad de la señal. Bueno, un poco de la reflexión: por qué no desearía usar seguridad web para su red inalámbrica. Entonces ya esta teoría la hemos visto. Para el punto 4.4.3, resolución de problemas de WLANs, vamos a analizar el ítem 4.4.3.1, métodos de resolución de problemas. Entonces, llegando a esta instancia, me recuerda mucho ese primer capítulo que vi cuando estudiaba el CCNP, donde se lo dedicamos todo a documentación. Nos habla un poco de cuáles son esos métodos de resolución de problemas, en fin, toda esta parte, porque cuando llegamos a esa instancia, Cisco nos trata de imponer, o nos trata de que nosotros como estudiantes ya profesionales nos veamos más como gerenciando, o nos veamos más como diseñando, en vez de ser como aquellos implementadores. Con esto no estoy diciendo de que no vamos, como decimos en un ambiente de redes, coloquialmente, a tirar código o a ejecutar códigos. Sí, ahí se aprende demasiado, configuraciones muy avanzadas, pero sí es más que todo ese primer capítulo enfocado a que es más que todo en el diseño de una red, obviamente con todo lo que nos da Cisco, el método empresarial, todo eso, las 3 capas, en fin. Pero como les digo, más que todo esa parte de gerencia, de diseño de una red. Bueno, bien, eso es un abre y cierra comillas. Bien, entonces entremos en materia. Vemos de que la resolución de cualquier tipo de problemas de red debe seguir un método sistemático. Los modelos lógicos de tecnologías de red, como lo son el modelo ISO-OSI y el modelo TCP/IP, dividen la funcionalidad de la red en capas modulares. Esto ya lo sabemos. Aunque aquí vemos que 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, aquí si nos vamos por TCP/IP, habría que quitar esta. Y si nos vamos por el modelo ISO-OSI, habría que adicionar la capa de presentación y la de sesión. Pero en realidad lo que nos piden estudiar es lo siguiente. Vemos de que cuando se realiza la resolución de problemas, se pueden aplicar estos modelos en capas de red física para aislar los problemas de la red. Entonces veamos estos 3 modelos. El primero es el modelo ascendente, es el que tenemos aquí, y se comienza por la capa 1 y se va ascendiendo hacia las diferentes capas para identificar el problema. Tenemos el modelo descendente, es comenzar desde las capas superiores y luego ir descendiendo. Y tenemos el modelo divide y vencerás, que por lo general es el que utilizo, el que más me gusta. Es, digamos, hacer un pin hacia el destino, y si los pins fallan, verificar las capas inferiores, y si los pins se realizan correctamente, verificar las capas superiores. ¿Por qué es el que más me gusta y es el que utilizo? Porque si yo sé que el pin es exitoso, ya tendría que empezar desde la capa de... Bueno, aquí si llego hasta aquí, que es la capa de red, recuerden que aquí se mueve IP. Bueno, aunque ICMP corresponde a enlace de datos. Bueno, aquí hago la corrección, era enfocado en lo correspondiente a TCP/IP. Si ICMP se mueve es en capa de red, entonces ya yo empiezo a analizar lo que
viene hacia arriba. En este caso, si es un problema con TCP o con UDP, recuerden que esto se mueve aquí. Y en caso tal de que ya sea un problema con aplicación, ya sea HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, DNS, en fin, todos los protocolos que se mueven aquí. Pero si no llego a esta capa de red, algo debe estar pasando en capa física o en capa de enlace de datos. Entonces, como les digo, si por ejemplo vemos el método ascendente, o sea, me tocaría, no, me llaman, siendo yo el área de soporte, me llaman y me dicen, no, es que tengo problemas con, no puedo entrar a cierta página. Entonces, si yo soy el administrador de red, yo sé por lo menos cuál es el nombre del PC, y ese nombre de PC asociarlo a un IP. Desde mi computador yo puedo hacerle un ping. Si yo sé que llego a ese ping, entonces ¿para qué voy a ir al switch donde está conectado esa PC? Entonces este modelo se utiliza, pero como les digo, es mi concepto personal. Yo voy directo, voy a la fija con divide y vencerás. Eso ya depende de lo que se quiere o de la forma en que ustedes lo sepan implementar. Para el punto 4.4.3.2, falla de conexión de un cliente inalámbrico. Entonces aquí sí tenemos que tener nuestra mayor concentración o nuestra mayor habilidad al resolver este tipo de problemas. Vemos en este caso, este equipo portátil perdió la comunicación. Entonces lo primero que nos dicen que hagamos es confirmar esa configuración de red a través del comando ipconfig, verificar que si se recibe o no se recibe direccionamiento IP a través de DHCP, y si existe una configuración de IP estática configurada. Esto es lo primero que debemos de hacer. Luego hay que confirmar si el dispositivo puede conectarse a una red conectada por cable, o sea que tratemos de buscar este equipo se conecte hacia en este caso S3, si existe comunicación. Ok, luego verificar lo correspondiente a los controladores de esa tarjeta NIC del cliente. Por lo general yo lo que hago es que la desactivo y la vuelvo a activar en caso tal de que ejecutemos el comando ipconfig/release o ipconfig/new no obtenga ese direccionamiento de ese AP al cual me quiero conectar. Entonces deshabilito y subo la interfaz. O hay administradores que deshabilitan para nosotros poder hacer estos cambios. Eso con tal de que no sea manipulado tan fácilmente. Entonces con un simple hecho de no sé si su portátil lo tenga, de quitar el wifi por un botón o volverlo a colocar, entonces podemos mirar esa parte. Ahora, en caso tal de que la computadora funcione pero la conexión inalámbrica funciona de manera diferente, hay que revisar lo siguiente. Si vemos un nivel de intensidad muy baja de la señal, entonces vemos que esto puede estar fuera del área de cobertura planificada de la VCA. Supongamos que este portátil ya se encuentre por aquí donde está el mouse, entonces ya está fuera de esta VCA. Revisar la configuración en los canales del cliente inalámbrico, el cual el software del cliente puede detectar el canal apropiado siempre y cuando ese SSID sea correcto. Revisar la presencia de otros dispositivos en el área que puedan interferir en la banda de los 2.4 GHz. Recuerden, teléfonos inalámbricos, microondas, en fin, todo este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta para
hallar una solución de problema de conectividad inalámbrica. Para el ítem 4.4.3.3 resolución de problemas en una red lenta, entonces vemos de que para optimizar y aumentar el ancho de banda en estos routers 802.11n o AC de banda dual hay que realizar los siguientes pasos. El primero es actualizar sus clientes inalámbricos. Si los dispositivos anteriores a 802.11b e incluso 802.11g pueden hacer que toda la WLAN sea más lenta. Hay que verificar cuáles son esos dispositivos que manejen esto. Dividir el tráfico de manera más fácil de mejorar el rendimiento inalámbrico es dividir el tráfico inalámbrico entre las bandas de 802.11n que manejan 2.4 GHz y de 5 GHz. Entonces es lo que prácticamente nos muestra esta diapositiva, en la cual aquí vemos 2.4 GHz y 5 GHz. Bien, entonces veamos cuáles son esos motivos en los cuales podemos usar el método de división de tráfico. El primero es que la banda de 2.4 GHz puede ser adecuada para el tráfico de internet básico que no depende del factor tiempo. Lo segundo es que el ancho de banda aún se puede compartir con otras WLAN cercanas. Lo tercero es que la banda de los 5 GHz está mucho menos poblada que la banda de los 2.4 GHz y es ideal para la transmisión de multimedios. Y por último, que la banda de 5 GHz tiene más canales, por lo tanto es más probable que el canal que se elija no tenga interferencia. Entonces, viendo bien estas consideraciones, podemos decir que podemos hacer esa división de tiempo para que la red sea mucho más rápida. Para el ítem 4.4.3.4 actualización de firmware, cuando utilicemos esta palabra de firmware es lo mismo que el iOS para esos routers o esos switches que hemos venido analizando en ítems anteriores, simplemente que para estos inalámbricos, esta marca inalámbrica le podemos decir como unos firmware, pero en sí esa es la misma palabra de iOS que conocemos. El sistema operativo Internetwork es lo correspondiente al firmware. Vemos de que es probable que se necesite actualizar este firmware si existe un problema con el dispositivo o si se incluye una nueva característica en la nueva actualización del firmware. Sabemos de que estos son equipos de hardware y software, entonces qué sé yo, el mismo problema que se nos puede presentar en un sistema operativo como lo es Windows, Linux o Unix también puede pasar en este tipo de casos. Para esta parte solo sería actualizar el firmware y en caso tal de que salga una nueva actualización, reemplazarlo para habilitar nuevas propiedades que nos exija el mercado. Para el ítem 4.4.3.5 actividad, identificar la solución de la resolución de problemas. Entonces Cisco nos pone a prueba en esta parte de qué es lo que hemos aprendido con la solución de problemas inalámbricos. Bien, para el punto 4.5 resumen, se desglosa el punto 4.5.1 resumen y vamos a analizar el ítem 4.5.1.1 actividad de clase, control interno y externo. Entonces, para eso Cisco nos preparó el siguiente PDF. Un poco de los objetivos es explicar la forma que se implementan los componentes de una LAN inalámbrica en una pequeña o mediana empresa. Entonces, aquí por favor léanselo porque es netamente investigativo toda esta parte. Ya lo pueden descargar con los links que emito al comienzo de estos capítulos, entonces ya no hay excusa para no hacerlo. Bien, espero que les vaya muy bien esta parte.
Para el punto 4.5.1.2 Packet Tracer, desafío de integración de habilidades, entonces veamos qué nos ofrece Cisco para este Packet Tracer. Bien, este es el Packet Tracer denominado desafío de integración de habilidades. Un poco de la topología, ya esto lo hemos trabajado. La tabla de asignación de direcciones. La situación nos dice que en esta actividad vamos a configurar VLANs, enrutamiento entre VLAN, DHCP, vamos a utilizar PBST más rápido, y también se requiere que se configure la seguridad inalámbrica en un router Linksys para obtener conectividad inalámbrica. Entonces, bueno, al final las computadoras deben hacer ping entre sí y en los hosts de cada extremo. Bueno, externo es este host que tenemos aquí. Bien, los requisitos: configuración en R1, vamos a habilitar y configurar sus interfaces según los siguientes requisitos. Entonces, esto es lo que hay que hacer. Hay que obviamente basarse en lo que tenemos aquí, todo esto. Recuerden la configuración de los pools de DHCP, esto lo vimos en el capítulo 10 del currículo número 2, cómo configuramos ese DHCP. La configuración de los switches, en fin, esta parte ya es muy fácil. Aquí configuración de WRS, esto es lo que está fresquecito, lo que hemos aprendido en esto, en este capítulo. Entonces, espero que les vaya muy bien con este reto de desafío. Hasta ahora yo confío en ustedes que les va a salir todo esto demasiado fácil. Bien, para el ítem 4.5.1.3 resumen, vamos a nombrar esas características importantes que hemos tenido la oportunidad de analizar y de entender a lo largo de todo este capítulo. Estuvimos hablando de las WLANs, en las cuales se suelen implementar en entornos domésticos, de oficina y de campus. Recuerden también las frecuencias en las cuales se manejan, que son 2.4 GHz, 5 GHz y 60 GHz, y estas se usan para las WLANs con el estándar 802.11. Estuvimos hablando de la entidad ITU-R, la cual regula la asignación del espectro del RF, mientras que la IEEE proporciona los estándares de 802.11 para definir cómo se usan estas frecuencias en la subcapa física y la capa MAC de las redes inalámbricas. Recuerden las denominaciones como lo son la A, la B, la G, la N, la AC. Esas son las diferentes. Entonces esto lo regula la IEEE. Estuvimos hablando también de otra entidad como lo es la Wi-Fi Alliance, la cual certifica que los productos de los proveedores cumplan con esos estándares y con esas normas del sector. La idea es hacer algo más estandarizado, que si por ejemplo yo soy proveedor de servicio, no pueda interoperar o que no pueda operar con otro proveedor, por ejemplo Cisco, en una misma LAN. Entonces no es que no son compatibles o manejan un estándar que yo me haya inventado. Entonces para eso se creó el Wi-Fi Alliance, la que regula toda esta parte. Hablamos también de que esos clientes inalámbricos usan la NIC inalámbrica para conectarse a los dispositivos de infraestructura. Obviamente debe haber un router o un AP inalámbrico al cual yo me puedo conectar y me dé todos esos beneficios de una red. Recuerden de que esta conexión se hace a través de un SSID, el cual es un identificador que nos permite escoger cuál es la red a la cual me quiero conectar. Estuvimos hablando también sobre el modo at home y IBSS, o el modo de infraestructura, en los cuales dos dispositivos inalámbricos se conectan entre sí de manera PS2, bueno, P2P, o sea, peer to peer,
esta parte. Y en el modo de infraestructura, los AP se conectan a la infraestructura de la red inalámbrica mediante un DS. Recuerden, este es un sistema distribuido conectado por cable. Aparece el concepto también de BCS, el cual se identifica de forma exclusiva mediante un BCS ID. Recuerden, este BCS ID es la MAC de este AP. En fin, mucha teoría que vimos con esto. También estuvimos viendo los clientes inalámbricos. Recuerden de que primero se autentica entre un AP y luego se asocia hacia este AP, y se debe usar el estándar de autenticación 802.11i WAP2, el cual maneja como método de cifrado AES y son los más robustos que existen en la actualidad. Entonces, siempre que tengamos este tipo de dispositivos para configurarlos, o si nos llega a preguntar Cisco en el examen para este capítulo, debemos de escoger WAP2 asociado con AES. Estuvimos hablando también de planificar una red inalámbrica, la cual se deben usar canales no superpuestos al implementar varios AP para abarcar un área en particular. Recuerden de que la recomendación que nos da es que debe existir una superposición entre el 10% y el 15% entre las diferentes BCA, estas que tenemos aquí, en un mismo ESS, en un sistema extendido. Hablamos también que las redes inalámbricas son específicamente vulnerables a las amenazas, como a los intrusos inalámbricos, a los AP no autorizados, la intercepción de datos y a los ataques de denegación de servicio. Entonces, estuvimos viendo también el diferente conjunto de soluciones que Cisco implementó para mitigar este tipo de amenazas. Bien, entonces en conclusión fue un capítulo netamente teoría, nada más tuvimos la oportunidad de realizar un solo packet tracer. En realidad esto, como les dije, detrás de todo este capítulo, detrás de cada término que hemos dicho aquí, hay mucha teoría. Cisco creó el CCNA Wireless, en el cual se especifican o son mucho más profundizados estos temas, estos términos que hemos visto. Inclusive nos muestra muchas más amenazas, muchos laboratorios para hacer, por ejemplo, autenticación radius, por medio de tacas también, toda esta parte. Bien, ¿qué se nos viene? Se nos viene el capítulo número 5, ajustes y resolución de problemas de OSPF de área única. Otra vez vuelve al ruedo OSPF, en este caso para hacer un poco de profundidad. No es, digamos, ese complemento de lo que vimos. Lo que vimos fue en el currículo número 2, cuando tratamos con OSPF, vimos algo como que lo que se debiera de saber. Tocamos algo de OSPF multiárea, pero muy sencillo. Aquí en este currículo 3 le vamos a dedicar un capítulo exclusivo a OSPF multiárea, porque es muy importante saber esto si se quiere seguir en este mundo cuando lleguemos hacia CCNP. Entonces, no es más que darle otras enseñanzas, darle otra visión o complemento de lo que no se da en un campus, ya sea o en una academia, ya sea por cuestiones de tiempo, ya sea que muchas actividades que nosotros como instructores se nos salen de las manos y a ustedes les toca estudiar por su parte. Entonces este tipo de tutoriales va enfocado a eso, va enfocado a que refuercen lo que se da en su academia. En caso tal de que no estén asociados a una academia, puedan aprender redes por este medio. Entonces recuerden recomendar todo esto, hacer extensiva la voz, hacer extensiva la idea de que se están dando o que podemos implementar la nueva versión de Cisco para el CCNA, la versión 5.0, a través de medios interactivos
y que todo aquel que esté interesado y no tenga la capacidad de acceder a una academia pueda estudiar por medio de todo esto. Entonces, muchas gracias por su atención y espero que me sigan en el capítulo número 5.